Dicen que los enemigos más peligrosos no son los que te gritan en la cara, sino los que sonríen mientras te apuñalan por la espalda. Y lo más inquietante es que muchas veces, esos enemigos no están afuera, están a tu alrededor, en tu círculo, en tu familia, en tus amigos, en aquellos que supuestamente quieren lo mejor para ti, porque la verdad es esta. Todo el mundo finge, pero muy pocos realmente soportan verte brillar. Y si logras destacar, si empiezas a crecer, si dejas de ser uno más, te conviertes automáticamente en una amenaza. Maquiavelo lo entendió hace siglos. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En otras palabras, las personas soportan muchas cosas, menos verte tener lo que ellos desean. Detente un momento. Piensa en alguien que en silencio parece evitarte. No te dice nada, pero sientes esa energía fría, ese gesto contenido. No es tu imaginación, es el reflejo de una emoción que nadie confiesa. El odio silencioso. La mayoría no te odia por quien eres, sino por lo que les recuerdas que no son. Tú representas una amenaza porque, sin proponértelo, evidencias sus inseguridades. Cada vez que te superas, ellos sienten que se quedan atrás. Cada vez que hablas con confianza, ellos sienten que su voz se apaga. Cada vez que te levantas de una caída, ellos recuerdan que ellos siguen en el suelo. Y así empieza la guerra invisible. Una guerra psicológica sin palabras, sin balas, sin gritos. Una guerra de miradas, de silencios, de pequeñas omisiones, de sonrisas falsas, de mensajes ignorados, de invitaciones que ya no llegan. Eso es el odio moderno. No se manifiesta con fuego sino con hielo. No destruye directamente, sino que enfría lentamente la conexión hasta congelarla. El odio no siempre se nota, pero siempre se siente. Y lo más trágico es que tú al principio intentas ignorarlo. Intentas pensar que no pasa nada, que eres tú el exagerado. Pero no. Lo sientes porque es real. Hay una energía que vibra entre los seres humanos. La del ego. Herido. Ese ego que no soporta ver que tú haces lo que ellos no se atreven. Ese ego que necesita rebajarte para sentirse en paz. Ese ego que disfraza su odio con sarcasmo, con bromas, con indiferencia. Maquiavelo lo describió de forma brutalmente honesta. El hombre envidia todo lo que no puede poseer. Y eso es exactamente lo que despiertas cuando creces. Envidia. No porque hayas hecho algo malo, no porque hayas dañado a alguien, sino simplemente porque te atreviste a romper el molde. La sociedad prefiere al mediocre obediente antes que al libre, consciente. Prefiere a quien calla, se acomoda y sigue el juego. Pero tú, cuando piensas diferente, cuando hablas con claridad, cuando dices no, automáticamente despiertas resistencia. Porque en un mundo donde todos quieren aprobación, el que no la necesita se convierte en un peligro. Tu independencia no te da enemigos. Tu independencia revela quienes ya lo eran. Y ahí empieza el aislamiento psicológico. Empiezas a notar que muchos se alejan sin motivo aparente, que algunos hablan de ti cuando no estás, que las personas que antes te celebraban, ahora te ignoran. Lo que no sabes es que, inconscientemente, estás rompiendo una de las leyes más antiguas del poder. Nunca eclipses a tu maestro. Maquiavelo advirtió que quien brilla demasiado en presencia de los inseguros, se gana su desprecio. Y tú, sin quererlo, lo haces todos los días. Brillas, con tu autenticidad, con tu fuerza, con tu forma de pensar que no encaja con la masa. Por eso te odian, porque tu sola existencia pone en evidencia la fragilidad de su falsa seguridad. Te odian porque tú representas lo que ellos desearían ser. Te odian porque eres libre, y ellos son prisioneros de la opinión ajena. Te odian porque no te arrodillas ante lo que la mayoría adora, la validación. El odio no nace del rechazo, sino de la comparación. Cuando los demás te comparan con ellos mismos, descubren algo incómodo, que tú sigues avanzando mientras ellos se estancan, que tú te reinventas mientras ellos se justifican. Y eso los destruye internamente. Por eso no celebran tus logros. Por eso desvían la mirada cuando triunfas. Por eso hacen silencio cuando publicas algo bueno. No es falta de tiempo, es ego herido. Y es aquí donde la psicología moderna coincide con Maquiavelo. El odio, en la mayoría de los casos, es una defensa del ego contra la inferioridad.
La mente no soporta sentirse menos, así que inventa una narrativa donde tú eres el villano. No me cae bien. Es muy creído. Seguro tiene suerte. Algo raro debe haber. Todo para no aceptar la verdad. Tú hiciste lo que ellos no pudieron. El odio es la admiración que no se atrevió a confesarse. Y esta es la paradoja del éxito personal. Cuanto más auténtico eres, más amor genuino atraerás. Pero también más odio silencioso despertarás. No porque cambies tú, sino porque cambian los ojos que te miran. El mismo brillo que antes inspiraba, ahora intimida. La misma voz que antes admiraban, ahora les resulta insoportable. El mismo progreso, que antes celebraban, ahora les quema por dentro, pero Maquiavelo lo sabía. El hombre que desea ser amado corre peligro, el que acepta ser temido, sobrevive. No porque debas buscar miedo en los demás, sino porque debes aceptar que no todos te amarán. Y cuando aceptas eso, te liberas. El verdadero poder no está en agradar, está en mantener tu esencia, aunque moleste. Las personas no odian tu luz. Odian el reflejo de sus sombras cuando tú brillas. Tú eres un espejo que revela sus carencias. Cuando hablas con seguridad, ellos sienten su inseguridad. Cuando avanzas con determinación, ellos sienten su parálisis. Cuando hablas desde la verdad, ellos sienten su mentira. Por eso el odio no siempre tiene lógica. No se basa en hechos, sino en percepciones internas. El psicólogo Carl Jung lo describió con precisión. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a entendernos mejor a nosotros mismos. Pero pocos están dispuestos a entenderse. Es más fácil odiarte que enfrentarse a uno mismo, y así funciona el ciclo. Primero te admiran, después te comparan, luego te envidian, y finalmente, te odian. Quien no puede igualarte, intentará mancharte. Intentará reducirte con palabras, con rumores, con juicios disfrazados de consejos. Te llamarán arrogante, insensible, frío, distante. Pero lo que realmente odian no es tu actitud, es tu libertad. El mundo moderno adora la mediocridad cómoda. Por eso el que sobresale, el que piensa, el que actúa con propósito, siempre será señalado. Y aquí es donde entra la verdadera lección maquiavélica. Debes aprender a vivir entre el odio sin dejar que te corrompa. El poder sin control destruye, pero el poder consciente protege. Maquiavelo no predicaba el mal, como muchos creen. Predicaba la claridad. Decía que si quieres sobrevivir entre lobos, no puedes comportarte como una oveja. El odio no surge de la nada. Nace en silencio, como una sombra que crece lentamente en el corazón de quien no se atreve a mirarse con honestidad. Y esa sombra tiene un nombre: comparación. Desde pequeños, nos enseñaron a compararnos, a competir, a medir nuestro valor con el éxito de los demás. La escuela no te enseña a ser tú mismo, te enseña a ser mejor que otro. El sistema no premia la autenticidad, sino la imitación. Por eso cuando tú decides romper esa estructura, cuando dejas de seguir las reglas invisibles y eliges tu propio camino, despiertas una reacción primitiva: el rechazo. La gente no odia la diferencia. Odia sentirse inferior ante ella. No es que tú cambies, es que ellos no pueden seguir tu ritmo. Y esa sensación de quedarse atrás duele. El cerebro humano está diseñado para buscar pertenencia, para sentirse parte de algo. Pero cuando alguien sobresale, los demás sienten una amenaza subconsciente a su valor. La psicología social lo llama disonancia cognitiva. Cuando alguien logra lo que tú no puedes, tu mente busca una justificación para no sentirte inútil. Y la forma más fácil de hacerlo es odiar. Por eso el odio no es realmente hacia ti. Es una defensa contra su propia impotencia. Pero Maquiavelo lo explicó con brutal precisión. Los hombres son ingratos, volubles, falsos, cobardes ante el peligro y codiciosos de ganancia. No lo decía con desprecio, sino con comprensión. Sabía que la naturaleza humana está gobernada por el interés, el miedo y el deseo. Y cuando esos tres chocan, el amor se convierte en resentimiento. El amor y el odio no están opuestos. Son fases de la misma emoción no resuelta. El mismo que hoy te admira mañana puede odiarte. Porque cuanto más te admira, más siente que no puede alcanzarte. Y cuando esa admiración se vuelve insoportable,
necesita destruir la fuente de su incomodidad. Tú. Así funcionan las dinámicas humanas. El odio rara vez es racional, no nace de lo que haces, sino de lo que provocas en los demás. Tu éxito se convierte en un espejo. Y no todos soportan verse reflejados en su versión más pequeña. La envidia es el odio que aprendió a esconderse. No se muestra con gritos, sino con comentarios sutiles. Con frases como, seguro tuvo suerte, debe tener contactos. Eso no dura. Son palabras que suenan inocentes pero esconden veneno. Porque el envidioso no busca justicia. Busca consuelo, y el único consuelo que le queda es verte caer. Maquiavelo comprendió esta psicología mejor que nadie. Sabía que el poder no solo genera enemigos declarados, sino enemigos silenciosos que sonríen mientras esperan tu error. Por eso escribió: el príncipe prudente debe considerar que los hombres son malvados, y obrar con esa suposición. No porque todos lo sean, sino porque la naturaleza humana es frágil, y el poder ajeno la corrompe fácilmente. No subestimes la oscuridad del corazón herido. Un amigo que te envidia no es un amigo, es un enemigo en espera. Y un enemigo que te finge cariño es más peligroso que 100 que te odian abiertamente. El envidioso no ataca directamente. Te observa, te estudia, te aplaude, pero sin aplaudir demasiado. Te apoya, pero siempre con una frase que rebaja tu logro. Nunca te atacará, de frente, porque su debilidad está en su disfraz. Y lo más perturbador, a veces, ni él mismo sabe que te odia. Su mente racionaliza su resentimiento como opinión, preocupación o realismo. Pero detrás de cada palabra hay un deseo oculto, que fracases para poder sentirse en paz. Vivimos en una sociedad donde la mayoría teme pensar, donde el libre es señalado, el fuerte es criticado, y el diferente es rechazado. Y eso no es nuevo. Desde Sócrates hasta Galileo, desde Maquiavelo hasta Nietzsche, todos los que se atrevieron a ver más allá fueron odiados. ¿Por qué? Porque la verdad no solo ilumina, también quema. Y quien vive en la oscuridad prefiere destruir la luz antes que adaptarse a ella. El que no soporta tu brillo, intentará apagarlo o convencerte de que brillas demasiado. Y así actúa el mundo contigo. Primero te invita a ser tú mismo. Y cuando lo eres, te castiga por ello. Te dice, sé auténtico. Pero cuando hablas con verdad, te llaman arrogante. Te dice, sé fuerte. Pero cuando no te dejas manipular, te llaman insensible. Te dice, sé diferente. Pero cuando lo logras, te llaman raro. Y tú, confundido, comienzas a pensar que el problema eres tú. Pero no. El problema es que el mundo está diseñado para premiar la obediencia, no la autenticidad. Por eso Maquiavelo aconsejaba ser astuto como el zorro y fuerte como el león. El zorro para detectar las trampas y el león para no temerles. Ser odiado no siempre es un castigo. A veces es la prueba de que estás despertando. Cuando el odio aparece, significa que estás saliendo del molde, que tu existencia ya no se ajusta a las expectativas del sistema, que ya no vives según la aprobación ajena, y eso aterra a los demás, porque cada persona que se libera representa una amenaza para la masa dormida. La libertad es contagiosa, pero también peligrosa. Quien ve a alguien libre, recuerda que él mismo vive encadenado. Y no todos soportan esa verdad. Por eso, en lugar de inspirarse, te critican. En lugar de admirarte, te juzgan. Porque odiarte es más fácil que cambiar. El poder no es solo político, es psicológico. Es la capacidad de mantener la calma cuando los demás pierden el control. De seguir firme cuando todos dudan. De pensar con claridad cuando el resto se ahoga en emociones. Eso es lo que realmente despierta odio. Tu control. El que no puede dominar su mente, desprecia al que sí puede. El que no puede ser disciplinado, desprecia al que lo logra. El que no puede ser coherente, desprecia al que es fiel a sí mismo. Y ahí está el secreto de Maquiavelo. El odio ajeno es la confirmación de tu poder interior. Porque nadie odia a quien no representa una amenaza. Si no te odian, probablemente aún no has mostrado tu verdadera fuerza. El día que dejes de buscar aprobación, el mundo comenzará a revelarte su verdadero rostro.
Verás máscaras caer, verás amistades desvanecerse, verás quién realmente te apoyaba y quién solo te usaba para sentirse menos miserable. Esa es la prueba del poder, y es la que pocos resisten. La mayoría prefiere seguir siendo aceptada que ser libre. Prefiere callar antes que ser odiada. Pero tú, si estás escuchando esto, ya sabes que no viniste a complacer, viniste a despertar. Aquí está la paradoja más grande: el odio que otros sienten hacia ti puede convertirse en tu combustible. Cada crítica es una prueba, cada rechazo, una confirmación, cada mirada de desprecio, un recordatorio de que estás avanzando. Maquiavelo lo entendió. De los enemigos se aprende más que de los amigos. Porque los amigos te confortan, pero los enemigos te fortalecen. Sin odio, no hay fuego. Sin oposición, no hay crecimiento. Sin fricción, no hay poder. Así que deja que te odien. Deja que murmuren. Deja que te malinterpreten. Mientras ellos pierden energía, hablando de ti, tú la canalizas construyendo. Mientras ellos duermen en la crítica, tú despiertas en la acción. El odio no puede destruirte si lo usas como impulso, porque lo que ellos ven como desprecio, tú lo conviertes en dirección. Hay un momento, en la vida, en que dejas de preguntarte, ¿por qué me odian? Y empiezas a entender, ¿por qué no pueden controlarme? Ese es el punto de inflexión. El instante en que cruzas la línea entre el que busca aceptación y el que se convierte en fuerza. Porque el odio, aunque lo disfracen de crítica o indiferencia, no es más que una confesión disfrazada. Una confesión de que tú tienes algo que ellos no pueden tener. Lo irónico es que no se trata de dinero, fama o belleza. Se trata de paz interior. Porque en un mundo roto por la comparación, la calma es poder. Y el que mantiene la calma, desconcierta, despierta curiosidad, pero también resentimiento. Tu serenidad es su tortura. Maquiavelo lo sabía. El poder no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Y quien logra eso, ya no necesita defenderse, porque entiende que el odio ajeno no es una ofensa, es un síntoma. El odio revela más del que odia que del odiado. Revela frustración, impotencia, miedo. Y si aprendes a verlo desde esa perspectiva, el odio deja de doler. Empieza a enseñarte. Maquiavelo no aconsejaba ser cruel. Aconsejaba entender la naturaleza humana antes de confiar en ella. Decía que quien quiere ser amado por todos, termina siendo esclavo de todos, y tenía razón. Porque si tu felicidad depende de la aprobación externa, estás perdido. Eres un prisionero emocional de la opinión ajena, y el odio de los demás te destruirá. Pero si aprendes a observarlo sin reaccionar, el juego cambia. Dejas de ser una víctima emocional y te conviertes en un estratega psicológico. No luches contra el odio. Úsalo. Recuerda esto. No te odian por tus errores. Te odian por tu potencial. No por lo que hiciste, sino por lo que eres capaz de hacer. Y cuando entiendas eso, dejarás de defenderte y empezarás a construir. Porque los constructores no tienen tiempo para discutir. Maquiavelo te diría que el poder no está en ser temido por crueldad, sino en ser respetado por presencia. Y la presencia se construye con silencio, coherencia y propósito. Así que sigue. No te detengas. Cada palabra que te lancen es solo ruido. Y tú no naciste para el ruido. Naciste para el eco. Deja que hablen. Deja que juzguen. Deja que te odien. Porque mientras ellos gastan su energía tratando de entenderte, tú estarás un paso más adelante. Creando, creciendo, conquistando. Y cuando mires atrás, verás que el odio fue tu mejor maestro. El fuego que te forjó. El espejo que te mostró quién eras realmente. El obstáculo que te enseñó a no necesitar aprobación. Así que no temas ser odiado. Tema más bien ser ignorado. Porque cuando nadie te odia, significa que ya dejaste de causar impacto. Y tú no naciste para pasar desapercibido. Naciste para provocar. Para despertar. Para desafiar. Para inspirar. Que te odien, si es necesario. Pero, que jamás puedan decir que fuiste uno más.